Es un tum tum de alegría, es un tum tum para dar buenos consejos que siempre servirán para educar. Es un tum tum de alegría, es un tum tum para dar buenos consejos que siempre servirán para educar. Muy buenas tardes, familia. Es sábado otra vez y la sede de la Federación de Mujeres Cubanas abre las puertas para una nueva emisión de nuestro programa. Hoy les propongo aprender cómo desarrollar diferentes actividades con nuestras niñas y niños de la primera infancia para prepararlos para el proceso de lectoescritura. Así es, desde pequeñitos podemos empezar y hoy vamos a aprender cómo hacerlo. Todo está listo, este equipo, por supuesto, las preguntas que usted nos ha enviado y todos preparados para tocar a su puerta. Tum tum, ¿ya abrió? Entonces, adelante, venga conmigo para decirle, hola, familia. Lectoescritura. Es el proceso de la enseñanza y del aprendizaje de la lectura y de la escritura. Permite desarrollar las habilidades para leer y escribir. Como generalmente sucede, el diccionario familiar nos abre las puertas al tema de hoy. Ya escuchamos qué es la lectoescritura y entonces vamos a recibir a la invitada de la tarde para que nos ayude a comprender cómo preparamos a nuestras niñas y niños para este proceso tan importante para su desarrollo. Le doy la bienvenida a la doctora en ciencias Miriam de la Caridad Valdés Cabot, quien es profesora de la Escuela Pedagógica. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Muchas gracias por la invitación para este programa, que ha sido un placer poder colaborar con ustedes. Qué bueno que nos acompaña, doctora. Hablamos de la lectoescritura y ya sabemos lo que es. Ahora nos gustaría que usted comenzara explicándonos qué es la preparación de los niños y niñas cuando hablamos de primera infancia para este proceso. La preparación para la lectoescritura es todo el sistema de influencias que reciben los niños desde el nacimiento hasta su ingreso a la escuela. Aunque parezca paradójico, pero realmente el niño desde el nacimiento se hacen actividades con ellos que los va preparando para esa actividad tan importante como dijiste para la vida del ser humano, Claro leer que sí. y escribir. Cómo no, existen numerosas opiniones muy diversas acerca de cuándo se debe empezar, si en algún momento es demasiado pronto, si tiene que ver con las características de los niños, por las edades. En nuestro país, en el sistema de educación específicamente de la primera infancia, ¿cómo se organiza este proceso? ¿Cuándo se hace? ¿Cómo es? Sí, es cierto que hay diversos criterios y por eso me gusta que me preguntes eso, porque se piensa que esa preparación para la lectoescritura solo corresponde hacerlo a la maestra de preescolar de 5 a 6 años, pero no, esa preparación debe comenzar, en nuestro criterio es el que aplicamos en el modelo de educación de la primera infancia en nuestro país, que comienza desde el nacimiento del niño, con toda una serie de actividades que tal vez la familia piense que es para otro objetivo, sí, también es para otros objetivos, pero va preparando al niño para la concentración, para la motricidad fina, para una serie de aspectos del desarrollo integral que son necesarios para prepararlo para la lectoescritura. Es cierto que hay en el grado preescolar hay actividades específicas que los niños reciben actividades de análisis fónico para hacer el análisis de la composición sonora de las palabras, que es muy importante, que es donde el niño atrapa el mecanismo en la lectura sin aprender a leer, pero ya los prepara. Y la preescritura, que aprende a hacer trazos que son elaborados a partir de una investigación de las grafías de los grafemas de la lengua española. Y el niño aprende a realizar esos trazos en lo que se llama, lo que toda la familia conoce por el grado preescolar, es decir, el 6º año de vida. Pero antes de eso, nosotros hacemos una preparación en los niños en múltiples actividades que comienza desde la lactancia y es la familia la que tiene su bebé en la casa y debe desarrollar en los niños la concentración visual, la concentración auditiva, la discriminación visual y auditiva, la lateralidad, porque después a aprender a escribir hay que ir de izquierda a derecha, eso no es que se enseñe en la lactancia, pero se va trabajando con los niños. También en la llamada pinza digital, que el niño aprenda a utilizar el pulgar y desde muy pequeñito con diversas actividades
pues se va preparando después con su propio autoservicio, es decir, él se presta a él, el niño después paulatinamente va aprendiendo a abotonarse, a calzarse, descalzarse, peinarse, comer, porque eso es una coordinación óculo-manual que es importante para después aprender la escritura. El niño se aprende a identificar y a discriminar los sonidos de su cuerpo, los que emite nuestro cuerpo. El niño aprende desde muy pequeño también a discriminar los sonidos del ambiente, los sonidos onomatopéyicos de los animales, los que son iguales, los que son diferentes, algunos son muy poco diferentes y eso los va preparando para después identificar y discriminar los sonidos de los fonemas de la lengua española, que hay algunos que suenan muy parecidos. Y todo eso se hace en toda la primera infancia y muchísimas cosas más, rasgar, dibujar, colorear, hacer aplicaciones, es decir, que el niño tiene que hacer, fíjense que no es solamente en las actividades propias de enseñar la lengua materna al niño, sino son actividades de educación estética, pero que también contribuyen al desarrollo de la motricidad fina, a la percepción visual, y todo eso va preparando al niño cuando llega a 5 años, llega al aula preescolar, va con una base, con una preparación que la maestra que recibe al niño, la educadora que recibe al niño, pues ya lleva una base que le permite que ella, entonces el niño pueda cumplir el objetivo de 5 a 6, que es pronunciar correctamente todos los sonidos de la lengua, porque también se hace una serie de ejercicios con las estructuras fonoarticulatorias, la lengua, los dientes, los labios. Por ejemplo, tirar besitos que se enseñan tanto a los niños en la lactancia. Eso se hace desde el punto de vista afectivo, es muy importante, pero desde el punto de vista de la motricidad, para después hablar, los labios tienen un papel fundamental en la pronunciación de muchos fonemas de la lengua española. Entonces, todas esas actividades hacen que el niño llegue a 5 a 6 preparado y listo para atrapar ese mecanismo de la lectura y también con la coordinación óculo-manual y la coordinación motora para poder, que es importante enseñar al niño, permitir que coma solo, muy importante, que el niño se asee solo, que se peine, aunque no lo haga bien, después usted lo termina, pero que él lo intente y se peine, se asee su boca. Todas esas cosas van permitiendo, aunque parezcan que no, son preparaciones para la lectoescritura. Entonces yo le voy a proponer una pausa en nuestra conversación para ir a una de las secciones del programa y buscar algunas de las preguntas, porque varias personas quieren saber, por ejemplo, cuáles son las actividades que podemos hacer en casa en función de esta preparación y así una que otra pregunta que podamos responder. ¿Le parece bien? Todo este aprendizaje del análisis sonoro de las palabras, nos apoyamos en procedimientos metodológicos que son esenciales. Dígase la pronunciación enfatizada que se realiza, que es cuando los niños se detienen un ratico en cada uno de los sonidos, de manera que se pueda discriminar el sonido para escucharlo, identificarlo, y todo es fónicamente. Posteriormente también está todo lo relacionado con los esquemas de la palabra, que son los cuadraditos que tiene debajo cada figura, que identifica la cantidad de sonidos que se tienen, así como la cantidad de sonidos, de vocales, consonantes y demás. Así también es necesario toda la materialización con fichas. Al principio se trabaja con las fichas neutras, pero posteriormente pasan al trabajo con las fichas rojas y azules porque ya conocen un poquito más. Esto es en el 6º año de vida. Así vamos entonces a adentrarnos en el análisis consecutivo de las palabras, de cómo podemos llegar a introducir la grafía de las vocales. Y el niño debe de partir de lo que ya sabe, de realizar el análisis sonoro
así como también de diferenciarlos en vocales y consonantes. Conversamos esta tarde, familia, acerca de cómo preparar a nuestros niños y niñas desde muy pequeñitos para el proceso de lectoescritura. Y la doctora nos hablaba, como decíamos, acerca de varias actividades que podemos desarrollar. Pues mire que casualmente Zuleidis Morales Conesa, desde la provincia de Santi Espíritu, nos hace una pregunta similar, doctora, y le propongo entonces responderla ahora. Dice Zuleidis, ¿qué actividades puedo desarrollar en el hogar para favorecer habilidades para la escritura? ¿Cómo desarrollar en el hogar estas actividades? ¿Y cómo puedo saber que mi niño está preparado para el aprendizaje del aspecto caligráfico de la escritura? Entonces me parece que podemos hablar un poquito acerca de esas actividades que propiamente podemos hacer en casa. Ajá, es decir, voy a centrarme un poco más en lo que es la escritura, ¿no? Sí. Ella no aclara qué edad tiene el niño, pero por supuesto que eso tiene un proceso. Es decir, no todas las actividades son para cualquier edad. Decía que al principio el niño, lo más importante es la concentración visual auditiva que debemos lograr en el niño desde la lactancia. En la lactancia el niño se concentra tal vez 1 minuto o menos, pero no importa porque eso va a ir, en la medida que él logra hacerlo en lactante, después eso va aumentando en tiempo y por eso van aumentando el tiempo de las actividades. Pero para el control muscular es muy importante en la lactancia trabajar la pinza digital. Es decir, coger objetos pequeñitos siempre bajo la vista del adulto, nunca dejar al niño solo, echarlo en un recipiente primero de boca más ancha, después de boca más pequeña, para que él tenga cada vez que utilizar más. También hay acciones muy sencillas con cajas que en el hogar, tapar, destapar, meter, sacar, enroscar y desenroscar, ya un poco más difícil que ya más bien después del año, aunque puede que haya niños que lo logren antes, porque los niños todos son diferentes desde el punto de vista biológico, psicológico, y los que unos logran algo antes, otros lo logran después, lo importante es que lo logren. Y entonces también enroscar y desenroscar, fíjense cómo tienen que utilizar la pinza. Desde lactante se le debe dar una cuchara al niño para que él, aunque él no se alimenta de eso, con esa cuchara, pero ya él la empieza a utilizar, ya eso se perfecciona de 1 a 2 años, incluso en el primer semestre, ante los 18 meses, ya el niño debe, pero si usted nunca le da una cuchara para que lo haga, nunca va a lograr utilizar eso que nosotros llamamos instrumento para ayudar a la mano a alimentarse. Hay otras actividades como golpear con un martillito, pescar, porque fíjense que siempre está la coordinación óculo-manual y está el movimiento de la mano que después va a hacer falta. Después más adelante el niño va a empezar a hacer acciones de imitación y eso que hacía de tapar y destapar como una acción de un objeto, meter bolas en una caja y sacarlas, después en el juego va a tapar y destapar la muñeca, va a tapar y destapar una cazuelita, va a alar un carrito. Al principio los niños muy pequeños cogen una muñeca y la alan por el pelo, hay que decirles, no, eso no se hace, pobrecita la nené se carga, entonces es otro tipo de acción, que entonces pues tenemos que facilitarle un juguete para que él, ponerle un cordel y lo ale, fíjense cómo utiliza la pinza para alar, eso es muy importante y ya eso es en la infancia temprana, es decir, de 1 a 3 años donde ya el niño empieza a conocer todo el mundo, qué es, para qué sirve, cómo hace. Ya un niño de 3 años ya habla, ya se comunica muy bien y conoce el mundo. Entonces él empieza a jugar, a imitar a los adultos y ahí entonces comienzan otros tipos de actividades, nosotros decimos productivas porque tienen un producto. El dibujo, recortar, aplicar, colorear. Entonces todo eso también ayuda mucho a la motricidad fina para escribir posteriormente. También abotonarse, eso al niño de 1 o 2 años le cuesta mucho trabajo. Primero aprenden a desabotonar, después abotonar, que es más complejo. Más complejo. Calzarse los zapatos. Ahora los zapatos que tienen pegatina, bueno, pero hay que, de todas formas, hay otras variantes para enseñar a cordonar, aunque el niño vaya con zapatos de pegatina, hay otras variantes para hacer un material que se acordone y se haga el lazo. No un niño de 3 años, pero un niño de 5 años ya debe saber acordonar, peinarse, no se va a perder muy bien, pero se peina, y todas esas actividades las va a ir aplicando en el juego, que en el juego es la actividad que más desarrolla el niño porque él lo disfruta y va desarrollando todas esas habilidades. Ya entonces,
El niño también le podemos dar crayola, en el caso de los niños pequeños, unas crayolas muy gruesas, en el caso de 1 año, 1 año y medio, hasta 2, ya después esa crayola se va volviendo más fina, que es la que más vemos, y el niño no en las paredes, porque eso hay que educarlo a los niños no, las paredes no, pero darle espacios en un patio, digamos que el piso, en la acera, en papeles que le demos, que el niño garabatee, él hace garabatos, y aprovechar y decirle, ¿qué escribiste? ¿Qué escribiste? Mamá, te quiero. ¡Ay, qué bien! Él escribió eso, aunque ahí no diga eso, pero él le ha dado un significado a su garabato. Y aquí estoy uniendo todo lo que es comunicación con motricidad, porque todo en el ser humano se da integrado. Y así después el niño va dibujando hasta con lápices de colores, entonces le insistimos para que no se salga del borde. Y ella va a ir notando que su niño la pregunta que ¿cuándo voy a ver? Nosotros tenemos unos folletos donde decimos los indicadores del programa Educa a tu Hijo, y ya el niño cuando no se sale del borde, ya es que va logrando control muscular. Ya ese control muscular lo logra más de 5 a 6, donde tenemos un cuaderno que se llama preescritura, y ya la maestra educadora de los niños de 5 a 6, primero trazos rectos, muy sencillo, con un enfoque lúdico, porque él va a ayudar al carrito a llegar al garaje, o va a ayudar al pajarito con su vuelo, entonces ya sube, baja, sube, y eso tiene su metodología, que es muy largo de explicar, pero con un enfoque lúdico él va haciendo trazos cada vez más complejos, que se ejercitan, en un día no se aprende. Todo eso son habilidades caligráficas que hay que desarrollarlas, pero que es la base, porque todos esos trazos vienen tomados de los rasgos de las letras. Ya. Y así ella podrá saber cómo su niño, si se sabe abotonar, si se sabe acordonar, si no se sale de la línea, ya ella puede ir valorando eso. Claro, mucha atención, mamá, porque fíjese que la doctora ha dicho una y otra vez que depende de la edad del niño las cosas que debe ir venciendo, y también depende de las características del niño, porque no todos hacen todo al mismo tiempo. Tenemos otras preguntas, pero también tenemos una sección. Entonces, vemos la sección y después volvemos con las preguntas de nuestra familia. Para conversar un poco más acerca de la preparación para el proceso de la lectoescritura, continúo aquí con mi invitada, la doctora en ciencias Miriam de la Caridad, que hoy nos acompaña, y tenemos varias preguntas, doctora, así que qué bueno, ¿verdad?, que se comunican con nosotros. Mire, por ejemplo, esta primera llega desde la provincia de Camagüey. Sandra Pupo Guiria, desde Avellaneda 271, nos cuenta: mi niño tiene 4 años. Además del recortado y el rasgado, ¿cuáles otras actividades puedo realizar para desarrollar su control muscular? Sí, muy concretamente en esa edad ya el niño debe ya saberse abotonar, tiene que insistir con el abotonado de su camisa, comenzar a enseñarlo a acordonarse. No quiere decir que con 4 años lo logre tan fácil, a lo mejor lo logra, porque eso depende del niño, pero además también insistir mucho que coma solo, que ya utilice bien la cuchara grande, la cuchara pequeña, puede empezar a utilizar el tenedor, que ya es más difícil de utilizar, bueno, el cuchillo más adelante cuando tenga 5, y puede también realizar ya trazos rectos, no exactamente como los trazos de preescritura, pero tan complejos de oblicuos, pero sí rectos, pero en distintas direcciones, y que le insista mucho en izquierda, derecha. Aunque el niño todavía, con 4 años, todavía la lateralidad le resulta un poco abstracta, pero si usted le va insistiendo, porque nosotros la educación conduce el desarrollo, es decir, a medida que usted va influenciando en el niño, él poco a poco se va apropiando de esa experiencia. Bien, Esmeralda Alcalá, desde Corres número 5, dice: mi niña de 4 años y medio, a veces cuando vamos caminando me dice que le diga qué está escrito en los carteles grandes. Yo se lo leo, pero mi esposo me dice que estoy haciendo mal. Dígame usted, ¿cómo hacemos? No, yo considero que no está haciendo mal. Es decir, creo que hace muy bien leyéndolo, primero porque la niña siente curiosidad,
pero además de satisfacer la curiosidad de la niña, está creando en la niña un interés por la lectura, que parece que no, pero sí va a influir en que después la niña le guste leer, porque se da cuenta que aprender a leer es aprender. Teresa Montejo, desde Ignacio Agramonte, número 163. ¿Es correcto enseñar las vocales a mi nieta a los 4 años? Bueno, yo diría que no es que sea incorrecto, lo que pasa es que está un poco adelantado. Si la niña ya logra diferenciar los sonidos de las letras, porque yo le decía hace un rato que el niño debe aprender primero a diferenciar los sonidos de su cuerpo, del entorno, entre el timbre del teléfono de mi casa, la voz de mi abuela, de la voz de mi mamá, son identificarlo y diferenciarlo. Ya si ella lo llega a hacer, diferenciar los sonidos, que tiene una palabra sencilla, bueno, pues entonces vamos a decirle que hay sonidos que son vocales. Pero eso realmente donde el niño lo aprende es de 5 a 6. Pero si ella tiene esos logros anteriores, bueno, pues se lo puede ir adelantando. Bien, entonces nos vamos a Matanzas, porque usted sabe que debemos atender a Dailene Salamanca desde Cárdenas, que nos pregunta, ¿qué medios de enseñanza podemos utilizar para darle seguimiento al desarrollo de la lectura y la escritura en la primera infancia? Los medios son los propios a veces del entorno. En lactante, un pomo con boca ancha para echar una semillita, las crayolas, los papeles, la tijera, también las audiciones de rimas para los sonidos del ambiente. Cuando vamos por la calle oímos un pajarito, una rana, el sonido. Hay folletos nuestros dedicados a la familia que se muestran otros folletos, otros medios más complejos que se utilizan de 5 a 6 para preparar a los niños para el análisis de la palabra. Ahora que usted nos dice que existen folletos, mire que Zuleidis Morales, ya le respondimos a Zuleidis, pero Zulema Suárez, que también nos escribe desde Cárdenas, quiere saber qué bibliografía podemos utilizar para prepararnos en el hogar con el objetivo de contribuir a desarrollar hábitos de lectura y escritura. Bueno, para desarrollar hábitos de lectura y escritura hay muchos libros infantiles y debemos ir acostumbrando a nuestros hijos a que ellos vean esos libros apropiados para la edad, con muchas imágenes, mucho color, y leerles los cuentos para que se vayan interesando. Pero para que la familia se prepare para eso, nosotros hemos elaborado los folletos El Educa a tu Hijo, que ahí hay por año de vida las instrucciones de todo, de cómo realizar esas actividades, tanto para lectoescritura, o sea, para la lectura como la escritura. A veces están dentro de la educación plástica, a veces están en el desarrollo de autoservicio del niño, pero son finalmente, como ya les expliqué. Y también están los para que la familia eduque mejor, que ahí está más amplio, pero ambos son para personas. Son estos que tenemos acá. Amplios son, ambos, es una colección, este de 9, este de 7, es una colección que vas a encontrar de todas las edades, pero es para personas no profesionales de la educación, es decir, cualquier familia lo va a entender perfectamente. Si ella necesita preparación de profesional, bueno, ya eso sería otra bibliografía. Ya, doctora, así terminan las preguntas que nos han hecho nuestros televidentes, pero bueno, ¿alguna sugerencia en particular, alguna recomendación general al cierre de nuestro programa para la familia? Bueno, mi recomendación está dirigido al niño, nunca se debe forzar. A veces hay familias que tratan de que aprendan a escribir antes de tiempo, pero sin que haya desarrollo motor fino, adecuado. Entonces el niño se le cansa la mano, entonces no adelantemos al niño innecesariamente. Hay que ir paso a paso para lograr el desarrollo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde. No se vaya todavía porque usted sabe que recién estrenamos los regalos a nuestros invitados a propósito de nuestro 2º aniversario y por supuesto esta emisión no es la excepción. La alegría es un tum tum para dar buenos consejos que siempre servirán para educar. Es un tum tum la alegría, es un tum tum para dar buenos consejos que siempre servirán para educar. Pues ya está listo el presente, el recuerdo de Tuntún. Hola familia, que se lleva nuestra invitada hoy. Muchísimas gracias. Ahí tiene su pullover, su jarra, su pluma para continuar formando parte de la familia de nuestro colectivo. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Igualmente, espero que pronto regrese con otro tema de interés.
Muchísimas gracias, familia. Qué bueno que ha estado con nosotros en esta ocasión, comprendiendo todo este proceso de preparación para la lectoescritura. Recuerde como idea esencial que es muy importante comenzar a preparar al niño desde que es muy pequeñito, pero todo a su tiempo, sin adelantar los procesos. Fíjese que tenemos unos cuantos añitos para irle preparando. Recuerde también que cada niño es diferente. Lo que uno logra a los 4 años, a lo mejor a otro le toma hasta los 4 y unos meses más adelante. Así nos despedimos. El próximo sábado estaremos de regreso con un nuevo tema de interés. Vamos a hablar acerca del Código de las Familias y la importancia de los abuelos en esta etapa de la primera infancia, algo crucial para todas las familias. Así que nos puede escribir y enviarnos las preguntas que necesite que contestemos acá con nuestros especialistas. Estaremos de vuelta con ese tema de mucho interés y también todos listos para tocar a su puerta. Tum, tum, como habitualmente. Cuando usted abra, claro que yo voy a estar para decirle hola, familia. Por hoy, hasta la próxima. Es un